Mi nombre es Leonardo Reyes Contreras. Esta es una actividad realizada para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa en la licenciatura de Acondicionamiento Físico. Esta es una actividad realizada para la asignatura de Biomecánica de la Actividad Física por el maestro Javier Rodríguez Mendoza. Mi nombre es Leonardo Reyes Contreras y esta actividad es para el 30 de marzo del 2025. Vamos a empezar un poquito sobre las generalidades de la bioquímica. Hablando en pocas palabras, la bioquímica es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo. Ya poniéndonos un poco más técnicos, es una ciencia de la rama de la bioingeniería y de la ingeniería biomédica encargada del estudio, análisis y descripción del movimiento del cuerpo. Como lo decíamos, estudia el movimiento del cuerpo, pero también lo analiza para hacerlo más fácil, para hacerlo más eficiente. Es por eso que tenemos por así decirlo, por ejemplo, la reglamentación de cómo cargar una caja, de cómo cargar un garrafón, de cómo hacerlo de una manera eficiente para no lastimarnos, que es una de las principales objetivos de la biomecánica. Luego nos pasamos un poco a donde nos vamos a enfocar, que es en la biomecánica deportiva. Eh, Pasamos con los objetivos principales, que es analizar el gesto deportivo, el gesto técnico deportivo, el cual, no sé, por ejemplo, es en una carrera de atletismo. Cómo corre un corredor de atletismo en una cierta posición, a qué altura tiene que levantar sus rodillas, si su pierna llega hasta atrás, si no llega hasta atrás. Toda esa parte se evalúa para que el atleta rinda de la mejor manera. Luego nos vamos un poco sobre los tipos. Aquí, como comentábamos, el del gesto atlético nos dice específica la gestión específica del gesto atlético, en la que vamos a checar cuáles son los movimientos del deporte y cómo los vamos a transmitir con una con una mejor eficacia, con una mejor resolución, con un movimiento más sobrio que no haga que gastemos tanta energía, que sea más efectivo, que no nos lastimemos, cosas por el estilo. Igual, la biomecánica es un tema bastante amplio, porque hay biomecánica en todo. Mientras exista movimiento, va a existir la biomecánica. También vemos biomecánica en máquinas y herramientas que utilizamos para ejercitarnos, ya que pues es lo que utilizan para decir que es funcional, utilizan biomecánica. Igual para las lesiones, molestias, la prevención y la readaptación en el entrenamiento deportivo, en el deporte de alto rendimiento, sirve bastante la biomecánica para evitar, por ejemplo, una lesión. O sea, sabemos que nuestro codo no puede bajar por debajo de esa altura. Si de repente bajara por debajo de esa altura, podríamos llegar a tener una lesión. Entonces es por eso que es importante que conozcamos bien la biomecánica de nuestro cuerpo, nuestras articulaciones y sus funciones. Un poco de qué es la biomecánica deportiva. Es una disciplina científica que estudia el movimiento del cuerpo humano durante la actividad física. Su objetivo es mejorar el rendimiento deportivo y reducir el riesgo de lesiones. ¿Cuál es el objetivo de la biomecánica? El objetivo de la biomecánica es solucionar los problemas anatómicos de movimiento que surgen en diversas condiciones que le está sometiendo el cuerpo en las diversas actividades de la vida. Como les comentaba hace ratito, podemos ver ciertos como reglamentos, croquis o serie de pasos para poder levantar una caja. Y son cosas que a lo mejor dicen, no, pues es que una caja no, ¿cómo me va a lesionar? O por qué lo habría de hacer así como lo dice el reglamento. Es importante que se siga, porque es muy fácil lesionarse. Te lesionas en cuestión de microsegundos, a veces segundos y es muy, eres muy afortunado. Incluso puede generar mucho desgaste a la larga, y decir, no, yo siempre he cargado
la caja mal y nunca me ha pasado nada, pero de repente ya cuando estemos unos viejitos vamos a resentir, vamos a empezar a caminar chueco, encorvados, por toda esa biomecánica que no seguimos bien. En el ámbito del deporte, como decíamos anteriormente, eh, se enfoca en mejorar el rendimiento. Aquí podemos ver un atleta de atletismo con una técnica de, de correr. Aquí podemos ver todas las mediciones que se toman, los puntos de fuerza, los ángulos en los que están moviéndose sus piernas, la velocidad a la que se mueve y un poco de todos sus gestos deportivos. Aquí podemos ver que están dentro de sus articulaciones y para ir siguiendo sus movimientos y mejorar, y mejorar, y mejorar, y mejorar toda esa parte. Luego nos pasamos un poco al objetivo y método de la biomecánica dentro de los ejercicios físicos. El objetivo de la biomecánica es solucionar problemas anatómicos y de movimiento que surgen en diversas condiciones a las que sometemos el cuerpo en las diversas actividades de la vida. En muchas ocasiones, detrás de la actividad deportiva hay algunos aspectos mecánicos que explican algunas situaciones deportivas, tales como calcular el ángulo adecuado de lanzamiento de peso para un deportista determinado o para que alcance sea máximo, calcular el desarrollo que debe emplear un ciclista en alguna carrera sea horizontal, inclinada o dependiendo del viento que sople en contra del sentido de avance. Aquí podemos ver otra atleta, igual con los chuponcitos que veíamos en la persona pasada. Aquí podemos ver una simulación de cómo se está moviendo o actuando su cuerpo. Aquí lo que se va a buscar siempre va a ser mejorar el rendimiento, mejorar el rendimiento, mejorar el rendimiento. Que el atleta entienda hasta qué, hasta cuál es el ángulo en el que puede lanzar mejor, cuál es el ángulo en el que lanza más lejos, cuál es la posición en la que corre más, cuál es esto. Esto nada más se trata sobre mejorar, sobre entender el cuerpo, sobre estudiar sus movimientos y estar mejorando, mejorando, mejorando y promoviendo evitar el mayor número de lesiones. Luego nos pasamos un poco sobre el método de la biomecánica en los ejercicios físicos. En el área del movimiento humano, la mecánica del movimiento humano, el funcionamiento de los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos, la carga y sobrecarga de la estructura específica de los sistemas vivos y los factores influyentes en el desarrollo. Pasándonos un poco más a la relación con el deportista, es describir técnicas deportivas. Como lo veíamos al principio, nos veíamos que para poder trabajar la biomecánica hay que entender el deporte, hay que entender los movimientos. Y de ahí corregir los defectos en las técnicas y ayudar en el entrenamiento. ¿A qué se refiere con esto? Ya una vez entendido el problema, no supongamos que tal persona al momento de arrancar camina con los talones o arranca con los talones. Eso a la larga puede generar una lesión, puede generar una merma en su rendimiento porque no puede dar su máximo debido a esa condición y desde ahí es donde entramos los entrenadores para corregir eso, para poner ejercicios complementarios que nos ayuden, para poder mejorar esa condición, entre comillas. También para evitar las lesiones, ejecutando técnicas deportivas de forma segura. También es importante que los jugadores entiendan que es seguro para su cuerpo y proponer técnicas más eficaces que no nos arriesguen tanto y sean igual de eficaces, igual de que nos den los mismos resultados que las demás. Luego pasamos a la de relación con el medio, minimizar las fuerzas de resistencia, optimizar la propulsión de diferentes medios, definir la eficacia de diferentes técnicas deportivas en función a la fuerza de reacción con el suelo, estudiar las fuerzas de relación del suelo con las lesiones deportivas. Aquí podemos ver un poco de factores externos, ya factores
van con la parte del medio en el que nos desempeñemos, porque actúa bastante, es, es algo muy difícil de creer, o no difícil, pero no es algo con lo que interactuemos a diario, pero influye mucho en un deportista el medio en el que entrena, en el que, en el que entrena conforme a su deporte, porque no es lo mismo estar, no sé, jugando fútbol en una cancha de tierra que en una cancha de pasto sintético, en una cancha de pasto natural, e influye mucho en el rendimiento. Luego nos pasamos un poco sobre a la biomecánica de los ejercicios físicos, pero ahora en la parte de la instrumentación que utilizamos. Reducir el peso en material deportivo sin disminuir otras características. Podríamos, no sé, eso aunarlo, por ejemplo, a las competencias de bicis. Aumentar en algunos casos la rigidez, flexibilidad o elasticidad del material, aumentar la durabilidad del material y conseguir materiales más seguros. Esto siempre va de la mano con la biomecánica, perdón. Aquí lo podemos observar, como se ve en la imagen, la bici le da al competidor una posición estable para poder sacar su mejor rendimiento. A lo mejor si trabajáramos con otro tipo de bici, si trabajáramos con otra marca, a lo mejor podríamos tener una merma, a lo mejor si tuviéramos una bici que a lo mejor no es de fibra de carbono, que es ahorita de lo que más se utiliza o de lo mejor para el ciclismo por sus características, podríamos tener ahí otra merma en el rendimiento. Luego nos pasamos un poquito a las características del cuerpo humano y sus movimientos. Cuando el cuerpo humano está en movimiento o intentando realizar con el menor gesto de posible de energía o ATP, de la mejor manera posible, para ello las palancas juegan un papel importante. Aquí ya entramos un poquito con las palancas. De hecho, Arquímedes, un filósofo griego, también fue matemático y físico, eh, comentó o dijo una vez, denme una palanca lo suficientemente grande y un punto de apoyo y podría mover el mundo. O sea, él creía sobre todo en las palancas y son un instrumento muy, muy bueno, no solo a nivel, eh, ¿cómo se dice? A nivel, a nivel deportivo, sino también a nivel de empresas. Las empresas utilizan mucho las palancas para facilitar muchos procesos. Luego pasamos a las plancas atómicas. Palancas anatómicas. La palanca es una herramienta simple que consiste en una barra rígida que gira alrededor de un punto fijo conocido como fulcro. En el cuerpo humano, las palancas formadas por los huesos, la barra rígida y las articulaciones, el fulcro y los músculos que aplican la fuerza. Aquí podemos ver todo lo que acabamos de leer aquí arribita, formado por huesos, la barra rígida. Aquí los huesos que están formando nuestra barra es nuestro hueso del fémur y aquí nuestra tibia y peroné. Nuestros huesos, bueno, nuestra articulación va a ser el fulcro, va a ser nuestro punto de apoyo y nuestros músculos, van a ser el del isquiotibial y los de las pantorrillas, van a ser los que impliquen fuerza para hacer que parece un curl isquiosural. Ya pasándonos un poquito a las palancas anatómicas, podemos ver que existen distintas. Las de primer grado, que son donde el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Por ejemplo, la cabeza apoyada sobre la columna. Aquí podemos ver una fuerza que actúa hacia abajo, que sería así como una potencia, una carga,
Luego la resistencia, que también actúa hacia abajo, y nuestro punto de apoyo, que vendría siendo la parte de nuestra columna. Cambiándonos a las de segundo grado, la resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo. Por ejemplo, las áreas de la cabeza donde los metatarsianos, huesos del tarso o músculos de las pantorrillas. Podemos ver aquí el ejemplo de una, de una pantorrilla donde la resistencia, que es esta de aquí de la R, se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia. Y actúan así como cuando cargamos una carretilla, cargamos la carretilla con nuestros, con nuestros brazos en esta posición. La resistencia es aquí, no sé, el cemento que tengamos, la grava, todo lo que tengamos. Y nuestro punto de apoyo siempre va a ser nuestra rueda. Luego nos pasamos a las palancas de tercer grado, que son las de velocidad, que la potencia se encuentra en el medio entre el punto de apoyo y la resistencia. Por ejemplo, el curl de bíceps o las aducciones de muslo. Aquí podemos ver que también cada palanca tiene una función. Las de primer grado que aportan equilibrio, las palancas de segundo grado, género, y las de tercer grado que dan velocidad. Luego nos pasamos un poco a las características biomecánicas del cuerpo humano y de sus movimientos. Empezamos con las divisiones de la biomecánica. Empezamos con la mecánica, que es la ciencia que estudia las fuerzas y sus consecuencias. La cinemática, que la vamos a ver también un poco más adelante, que es la rama de la cinemática que involucra el estudio del análisis sucesiológico, descriptivo de los factores del tiempo y del espacio del movimiento del sistema. Es decir, describe el movimiento de los cuerpos en términos de tiempo, desplazamiento, velocidad y aceleración. La cinética, que se enfoca en el estudio causal o análisis sineológico de las fuerzas que provocan en un sistema que se mueva, es decir, que produzcan un ambiente en el movimiento de un objeto. A, de esta división de la biomecánica, salen dos subdivisiones, que es la cinética estática y la cinética dinámica. La estática es el estudio de los factores asociados con sistemas inmóviles, es decir, que estudian situaciones en las cuales todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo están balanceadas, lo cual ocasiona que el cuerpo se encuentre en equilibrio. O sea, que no nos vean el peso o que estén más desnivelados de un lado del otro. Luego la dinámica, que es el estudio de los factores asociados con sistemas en movimiento, es decir, que estudian los cuerpos sujetos a fuerzas balanceadas, lo cual provoca cambios en movimiento. Aquí nos pasamos un poco a las condiciones fundamentales para la existencia del movimiento. Para que exista movimiento en nuestro cuerpo, para empezar, hay que tener un objeto en movimiento, que en este caso va a ser nuestro cuerpo, un medio donde se muevan las articulaciones, que en este caso va a ser nuestros ejes y nuestros planos. Tenemos tres planos y tres ejes: el plano sagital, el coronal y el transversal. El coronal se encuentra por aquí atrás y es el que cruza de lado a lado de nuestro cuerpo. Y en nuestros ejes tenemos un eje vertical que nos parte desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, un eje transversal que cruza de lado a lado y un eje antero-posterior que cruza de atrás hacia adelante de nuestro cuerpo. Luego, nuestro sistema de referencia específico, que en este caso van a ser nuestros ejes y nuestros planos, y hay que recalcar que el movimiento involucra una estructura que se desplaza de un punto a un punto B. El simple hecho de hacer esto es estar desplazando o moviéndome desde un punto A, que es mi brazo extendido, hasta un punto B, que es tocando mi cabeza. Y así en viceversa.
Después pasamos un poco a la clasificación de las articulaciones, con base en su función o cantidad de ejes que posee. Tenemos los uniaxiales, que solo se pueden mover de un solo eje, en un eje uniaxial, de atrás hacia adelante. Tenemos de ejemplo la parte del bíceps, que nada más se puede mover en esta parte. Los biaxiales, eh, bueno, más que nada, no es la parte del bíceps, es la parte del codo, aclarando. Luego los biaxiales, que se pueden mover en dos ejes, donde tenemos la parte de la muñeca, podemos ver que podemos moverlo de arriba hacia adelante, de abajo hacia arriba, perdón, y en abducciones, de lado a lado, cosa que no podemos relativamente hacer con nuestro hombro, que diga, con nuestro codo. Vamos, podemos hacer este movimiento con nuestro codo. Aquí ya hacemos una rotación de hombro, por lo tanto, no pertenece a un movimiento de nuestro codo. Si pudiera moverse independientemente del brazo, también sería una articulación biaxial, pero no es el caso. Luego tenemos las triaxiales, que en los que se pueden mover en tres ejes. Ponemos la parte en lo que es nuestro hombro, que puede ser una rotación completa. Puede moverse hacia atrás, puede moverse hacia adelante, puede moverse hacia arriba, puede moverse hacia abajo, sin ningún problema. Y por último tenemos las no axiales, que son donde se deslizan eh, los huesos sobre otros con movimientos de deslizamiento. En el caso de los huesos planos, en este caso podríamos poner los huesos que vienen siendo de los pies, sin incluir la parte de lo que vendría siendo nuestros dedos, sino toda la parte de lo que sería nuestro empeine, en el cual no podemos controlar nuestros movimientos. Normalmente se hacen sobre deslizamientos y siguiendo los movimientos que hagan nuestros pies o nuestros dedos, más bien. Nos pasamos un poco a la cinética, que es el estudio de la evolución del estado en movimiento de una partícula o campo físico, que considera las fuerzas que producen dicho movimiento y que inducen la variedad de movimientos que pueden ejecutar el cuerpo humano. Eh, en esta parte estudiamos el estado pues sí, ¿no? Del movimiento de una partícula o campo. De la diapositiva anterior sacamos nuestros macromovimientos, que es el giro, que se realiza en un plano horizontal y consiste en la rotación del hueso sobre sí mismo alrededor de su propio eje mecánico. Entonces consiste en cuando nuestro propio hueso gira sobre su propio eje, gira sobre su propio eje. Y luego seguiría el balanceo, que puede ser realizado en un plano sagital o coronal. Recordábamos yendo un poco a la parte de nuestros planos, que nuestro plano sagital es el que cruza desde atrás hacia adelante y nuestro plano coronal es el que cruza de lado a lado. Entonces, yo teniendo esto en cuenta, podemos decir que el balanceo se puede realizar en un plano sagital, de atrás hacia adelante, o en un plano coronal, hacia los lados. Y hace referencia a cualquier movimiento que no sea un giro puro o considerado un movimiento pendular del hueso. Aquí podríamos meter, por así lo que viene siendo nuestras aducciones de hombro, que es un balanceo de nuestro cuerpo, que se hace de manera sagital, que diga coronal, hacia los lados, sin rotar nuestro no hueso. Nada más lo estamos balanceando. Después nos pasamos un poco a la ortocinemática, que es la otra parte de las cinemáticas.
Aquí es una parte de la bioquímica que se ocupa de los mecanismos de reposo y movimientos más internos o intrínsecos de esos movimientos que no se ven. De ella nacen nuestros micromovimientos. Primero empezamos con el rodamiento, que incluye articulaciones incongruentes, es decir, superficies con diferentes grados eh, de ahí nacen nuestros micromovimientos. Empezamos con el de rodamiento, que ocurre en articulaciones incongruentes, es decir, superficies con diferentes grados de curvatura. Aquí podemos ver una imagen de qué es a lo que nos referimos. Diferentes grados de curvatura. Y tenemos una curvatura que literalmente embona una en la otra. Y consiste en que una superficie móvil rueda sobre otra superficie fija cuando diferentes puntos de la primera toman contacto sucesivo en diferentes puntos de la segunda. Aquí podemos ver diferentes tipos. Un, un ejemplo, por así decirlo, podría ser el de la parte de nuestra cadera con nuestro hueso del fémur. Vemos que nuestro hueso del fémur termina con una bola, nuestra cadera tiene una diferente curvatura a lo que vendría siendo nuestro hueso del fémur y embona y se mueve en esa parte. Y tiene más de un solo punto de contacto. Luego nos vamos con la parte del deslizamiento, que ocurre en superficies congruentes, curvas o planas. Una superficie móvil se desliza sobre otra superficie fija cuando un mismo punto de la primera toma contacto con diferentes puntos de la segunda. El sentido del deslizamiento depende de la forma de la superficie articular móvil, si es cóncava, convexa, lo cual se explica por el principio de Kenborg, que es la regla Kuka convexa. Luego vamos un poco con la rotación, que lo veíamos también en la, en el cinemático pasado, que era el ostocinemático, que es una superficie articular móvil rota sobre otra superficie articular, fija cuando diferentes puntos de la primera entran en contacto sucesivo con el mismo punto de la segunda. Luego nos pasamos con la goniometría, que es una técnica para medir los ángulos de las articulaciones del cuerpo, para evaluar su amplitud de movimiento. Es una herramienta fundamental para la evaluación del sistema musculoesquelético. Este lo podíamos ver un poquito en las primeras diapositivas, donde veíamos que a nuestros atletas se les estaba evaluando también los ángulos de movimiento, los ángulos de las rodillas, los ángulos de los codos, de la cadera, de cómo van flexionados, de toda esa parte es la goniometría.